Buenas noches, amados hermanos, amigos y público en general que se dignan escuchar este mensaje. Vamos a orar para que Dios, a través de su Espíritu, nos hable esta noche. Señor Jesucristo, Padre amado, bendito seas. Nos has regalado tu Espíritu para que Él habite dentro de nuestro ser y cada día vaya cambiando nuestras vidas, Señor, como la vida tuya. Bendice tu palabra esta noche y tu Espíritu que vive en mí, utilízalo, Señor, para expresar a nuestros hermanos y amigos este mensaje de esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos el título del mensaje, las profecías cumplidas acerca de la primera venida de Cristo. Hay muchísimas, pero Dios mediante en 2 o 3 mensajes voy a estar tomando las 12 principales profecías acerca de la venida de Cristo. Hoy voy a comenzar con 3 o 4 de ellas. 4 de ellas. ¿Y por qué lo hago esto? Una, para darnos cuenta por qué, habiendo tantas profecías que hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel no entendió. Habiendo tantas. En cambio, para la segunda venida no hay tantas como la primera. Y también para todo el mundo de ahora que no logre entender no el día ni la hora, como tampoco nos dice el día ni la hora de la primera venida, pero estemos preparados, porque el Señor también, así como dejó señal, profecías para la primera venida, hay profecías para la segunda venida. No vaya a ser que como el pueblo judío estuvo ciego, a pesar que lo vieron, estuvieron ciegos espiritualmente y no pudieron reconocer el Mesías que vino. No vayamos a estar ciegos mañana, pasado, este año, el otro año viene el Señor. ¿Cómo vamos a saber? ¿Estamos preparados? Esa es mi intención. Saber que Él avisó para su primera venida, Él también va a avisar para su segunda venida. Bien, vamos entonces a ver una de las cosas primeras que encuentro, ¿no? Es que Él nos da su genealogía. Nos avisa quién fue su padre, quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo de Jesús. Sí, nos avisa. Y lo tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vamos a mirar una lectura ahorita de ver que tenemos casi todo medio capítulo en Mateo, que nos dice dónde. ¿Quién era la genealogía de Jesús? Pero en Génesis 49, versículo 8 y 9, que es en el Antiguo Testamento, ahí está la profecía. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a ver la realidad. Pues vamos a leer Génesis, capítulo 49, versículo 8 y 9. Bien. Dice lo siguiente: disculpe. Bien, Génesis 49, 8 al 10, ¿qué nos dice? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre
se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Nosotros sabemos que a Jesús se le conoce como el león de Judá. ¿Por qué? Porque proviene de la tribu de Judá. Y aquí el abuelo estaba en sus últimos segundos o horas o días de vida, y él deja esas profecías para todos sus hijos y nietos. Y aquí habla de Judá como el cachorro de león, Judá, como el león viejo, ¿no? Entonces nosotros conocemos a Jesús como el león de Judá. ¿Y qué más nos dice en el versículo 10? Que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Ese es Cristo. Hasta que venga él, nadie, dice, lo moverá. Y ante Cristo congregarán todos los pueblos. O sea, Cristo viene del león de Judá. ¿Quién fue Judá? Vamos a ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de todo esto vamos a mirar en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17. Pero no lo voy a leer los 17 versículos. Voy a ver los principales nombres de los descendientes de Judá, de sus abuelos, de su padre, abuelos y todos los demás. Empezaré leyendo en el versículo 2, su abuelo Abraham, ¿no? Abraham, su abuelo. Abraham fue el que formó el pueblo de Israel. Otro de sus abuelos es Isaac, y su padre fue es de Jacob, que posteriormente Dios le cambió por nombre Israel. O sea, Israel viene a ser el padre de Judá, y de Judá sigue la genealogía de Jesús. De Judá tenemos a alguien conocido como a Boz, ¿no? El que se casó con Ruth la Moabita. Tenemos a David, también se le conoce a Jesús como el hijo de David, ¿no? Ahí está David, está Salomón también, pero también dentro de los otros reyes, al rey Ezequías, un gran rey, al rey Josías, y después dentro de los que vinieron después de los 70 años, en el versículo 12 tenemos a Zorobabel, y siguen hasta llegar al versículo 16, ¿no? Dice que Jacob engendró a José el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 17 nos aclara cuántas personas constituían la genealogía de Jesús. Y dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14 por 3, 42. 42 generaciones hasta Cristo. Entonces ahí tenemos la genealogía que vino de Judá, y anterior a Judá, a Jacob o Israel, anterior a Israel, Isaac, ¿no? Y el primero de ellos, que fue Jacob e Isaac, ¿no es cierto? Ahí está su genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ya vimos su genealogía
está escrita en el Antiguo Pacto, en el capítulo Génesis 49, y está corroborada en Mateo capítulo 1. Yo no sé por qué los judíos, conocedores de la ley, conocedores del Antiguo Testamento, no creyeron cuando Él vino. ¿Qué es lo que impidió? ¿Y qué es lo que puede impedir hoy o mañana cuando Jesús en su segunda venida venga? Que nosotros digamos, no, es un impostor. Matémosle, botémosle de la casa. Ese es un impostor. Porque vamos a estar igual que los judíos. ¿Cómo estuvieron nuestros hermanos judíos? El pecado ciega. El pecado nos deja mirar las cosas de Dios. El pecado ahora nos puede impedir que nosotros conozcamos también las profecías que hablan de la segunda venida de Jesucristo. Bien, otro punto interesante, su nacimiento, tan claro. Y Miqueas, nuestro hermano Miqueas, primero su nacimiento, de quién iba a nacer, o sea, sus padres, iba a tener padres o no tenía padres, y vamos a ver que no tenía padre, solamente madre. He dejado a un costado la primera profecía que habla que venía de una mujer nada más, de Génesis 3:15, para tomar otra más clara, como Isaías capítulo 7 versículo 14, y vamos a leerla, ¿no? Isaías 7, sí, Isaías 7 capítulo 14, nos dice bien clara la palabra, bien clara, hermanos. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, una señal de dónde iba a nacer, o mejor dicho, de quién eran sus padres, ¿no? ¿Quiénes eran sus padres? Y dice bien claro: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Una mujer virgen de una mujer virgen iba a concebir para que nazca Jesús. No era necesario un varón, solamente una mujer virgen, y su nombre será Emmanuel. ¿Cuándo se cumplió? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 2, ahí vamos a encontrar Mateo capítulo 2, versículo 18, capítulo 12, capítulo 1, versículo 18 al 20. Nos dice así la palabra, Mateo capítulo 1 del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con José, desposada significa que estaban de novios, todavía no estaban casados, ¿no? Estando desposada María con José, antes que se juntasen, antes del matrimonio, antes de la noche de bodas, antes que se casen, antes que se casasen, se halló que había concebido ¿de quién? ¿De un hombre? No, del Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso es hijo solamente de una mujer. ¿Qué más nos dice? José, el marido, como no quería infamarla, quiso huir secretamente. Pensando en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de hombre, es del Espíritu Santo. Ella no te ha sacado la vuelta. Ese niño que viene es un niño especial,
no huyas. No huyó. Y aquí tenemos que nació de una mujer, como lo vimos en Isaías 7:14, nacería de una mujer, como está en Génesis 3:15, él sería un descendiente de la mujer Eva, no dice un descendiente de Adán. Entonces corroboramos y comprobamos que nos habló de su nacimiento, de quién sería su madre o su padre, y tuvo madre y su padre fue el Espíritu Santo, ¿no? Tercer punto que vamos a ver, el lugar donde nacería, hasta el lugar donde iba a nacer, ¿no? Entonces es fácil ir al libro de Miqueas, capítulo 5:2, que el profeta Miqueas es el que da esta profecía, ¿no? Miqueas capítulo 5 versículo 2, que nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña ciudad para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta ustedes? El profeta Oseas, hablando que nacería en un pueblito llamado Belén. ¿Se dan cuenta? Yo no sé por qué el pueblo de Israel estuvo ciego. Como he dicho, debe ser el pecado, porque el pecado ciega. Vamos a leer Mateo 2, versículo 1. Está corroborado en Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén, tal como lo dijo el profeta Miqueas, ¿no? En Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cómo puede ser que unas personas que no eran de Judá, que eran de los caldeos, del oriente, por el río Éufrates, tan lejos, vinieron en sus camellos y ellos sabían dónde iban a ser? Por eso preguntaban, ¿no? Vinieron preguntando dónde nacerá el rey de los judíos. Y le dijeron en Belén. Entonces él sabía que iban a nacer en ese pueblo. No conocían el pueblo de Belén, pero preguntaron y llegaron al pueblo de Belén. Como digo, unas personas que no son de Israel conocían que ya estaba próximo o ya nació, conocían el tiempo aproximado del nacimiento y dónde estaba, en qué pueblo iban a nacer. Entonces preguntaron y fueron. ¿Por qué? Porque eran hombres que, a pesar de, como todas las naciones costumbristas de todos los tiempos hasta hoy, siempre tienen a sus dioses, a dioses o animales, o dios de la luna, el sol, o el dios, una figura de Jesús, una figura de María, su diosa, y han sacado 50,000 mujeres con distintos nombres para darle en cada pueblo el nombre que quieran a la Virgen María. Recordemos que nosotros estuvimos estudiando Apocalipsis el día de la semana pasada, antepasada creo ha sido, cuando Juan se postró a adorar a un ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Seguramente que le agarró de las orejas a la hora que él se agachó, le levantó de las orejas y ¿qué le dijo? ¡No! ¡Adora a Dios! ¿Y quién es Dios? Dios es un ser invisible, hermanos y amigos que escuchan. Hagamos un poco de conciencia. ¿Por qué hay estas situaciones tan terribles, no solamente en nuestro Perú, en casi todo el mundo en que vivimos? Porque en todo el mundo que vivimos, el hombre está adorando a quien es Dios. Y Dios permite estas pandemias
¿Para qué? Para que se cumpla su palabra. ¿Acaso en Mateo capítulo 24 nos dice bien claro que las señales de la venida de Cristo es que habrá pestes, pandemias, y que estos son principios de dolores? ¿Qué significa principio de dolores? ¿Está cerca? ¿1 año? ¿2 años? Yo no creo que pase más. No creo, con toda sinceridad. Porque así como hubieron pocos, ¿y quiénes fueron los que sabían que Jesús había nacido en Belén? 2 pastorcillos, los sabios de Oriente, solamente ellos, ni el pueblo de Belén, ni los que habían nacido allí, que le dieron un hospedaje, ni ellos sabían que allí había nacido el Mesías, como le llaman los hebreos, porque estaban ciegos en su pecado, porque se odiaban entre ellos, odiaban a los que habían conquistado su patria, y a Dios también aprendieron a traer en memoria y guardaban en sus hospedajes, en sus casas, escondidos, a los dioses de Babilonia. Y por el día adoraban al Dios invisible, y por la noche se iban a adorar al Dios visible. A todos los dioses que habían traído de Babilonia, ahí estaban adorándolo. Busquen ustedes en el libro de Zacarías, capítulo 4, más o menos está allí, que él nos relata que así hacía la gente. Y Dios es celoso, como el hombre que es celoso de su esposa, y su esposa se va con otro marido. ¿Cómo se siente? O mujer, que si su marido se va con otra mujer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sentirá el Señor? Por eso es la ceguera espiritual que tuvo Israel, y es la ceguera que hay en la gran mayoría de países ahora. No les conté que vi un documental que en Colombia, miren, hoy siglo XXI en Colombia, hay una ciudadela donde antes vivían ahí ciertas personas, y van los turistas a visitar esa ciudadela, y los que viven ahí les preguntaron: ¿a quién adoran ustedes? ¿Qué le dijeron? Adoramos al sol, a nuestro Dios el sol, a nuestra diosa la luna. Imagínense, pleno siglo XXI, adorando al sol y a la luna, aquí cerquita en Colombia. Por eso es la ceguera espiritual, que no podemos ver ni percibir las cosas de Dios. Bien, vamos avanzando. ¿Qué tenemos ahora? Entonces ya sabemos 3 cosas que hemos visto. Su genealogía, que viene de Abraham, Judá, David, Salomón y José. Bueno, José porque tuvo que asumir, porque Dios le dijo: fírmalo. Y como José era un siervo de Dios, obedeció a Dios. Si José hubiese sido un hombre que no era de Dios, lo denunciaba a ella, lo denunciaba y lo mataban. Por eso escogió a José y María, 2 hombres y mujer, un hombre y mujer justos, para que ellos obedezcan las cosas de Dios. Sabemos que nació de una mujer, sabemos que nació en Belén, y está la profecía 450 años a 470 más o menos, de 470 a 450 años, que Miqueas escribió. Medio siglo Miqueas escribió. Vamos a ver ahora el tercer punto, que es más interesante: el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, escrito en el Antiguo Testamento, tan claro, corroborado en el Nuevo Testamento, porque se cumplió.
se cumplió. Vamos a leer en primer lugar Isaías 53, versículo del 3 al 7. Y aquí vamos a encontrar tantas cosas bonitas. Yo les recomiendo que lean todo Isaías 53. Léanlo 2, 3, 10 veces. Es tan importante que ahora sigue vigente para nosotros, que nos va a abrir los ojos, nos va a abrir la mentalidad, mis amados hermanos y amigos que escuchan, para que podamos tener una mejor perspectiva de la segunda venida de Jesucristo. Dice así, versículo 3, que vamos a ver el sufrimiento escrito por el profeta Isaías. Más o menos Isaías estaría unos 450, 500 años antes de Cristo, aproximadamente. 500 años, el profeta describe todo el sufrimiento que iba a pasar Jesús, el Cristo. Con 500 años o 600 años, 550 más o menos, que él escribe. ¿Qué dice? Despreciado. Miren, fue despreciado. ¿Usted sabe lo que es desprecio? Así lo vio la gente, lo despreció a Dios que vino. Despreciado, desechado, quítate para allá. Desechado, lo que no vale. Eres un impostor, no vales. Así lo dijeron la mayoría de los judíos. No con eso digo, odiemos a los judíos, no. ¿Quiénes somos nosotros? Además, los judíos o Israel es el pueblo escogido de Dios. Es sus hijos legítimos. Nosotros somos hijos adoptivos. Debemos amar a Israel. Son nuestros hermanos. Pero cometieron este error, estamos viéndolo, que ellos cometieron, y hoy podemos estar en el mismo error, para que nuestros ojos estén ciegos, tapados, nuestra mente esté dura, sucia, y no podamos entender la segunda venida de Cristo, mis amados hermanos. Dice entonces, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como cuando se quiebra, ¡pac!, le quebraron su vida a tan joven edad, ¿no? Y como que escondimos de él el rostro. Claro, Israel escondió su rostro. Algunos sacerdotes dijeron, oh, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero solamente en un decir, pero después siguieron ignorándolo. ¿Qué más nos dice? Fue menospreciado y no lo estimamos. Al pueblo de Israel no lo estimó. Y es ahora igual en todos los pueblos, ciudades del mundo. Siguen despreciando a Jesucristo el invisible. Y siguen apreciando y adorando a Jesucristo visible. No puede ser. ¿Acaso esos pintores, esos escultores, por más famosos, son más que Dios? Si Dios es invisible, ¿quién puede verlo? Nadie. Entonces, ¿por qué han sacado un retrato? ¿Por qué han hecho una escultura de un gringo de ojos verdes, de pelo rubio? Permítanme decirles aquí está su rostro de Jesús. En el versículo 2 de Isaías, él dice su rostro. Permítanme hacer un pequeño alto y leerles. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Qué significa? ¿Era gringo?
de ojos verdes, pelo rubio. No hay parecer en él, ni hermosura. Si quisiera pintar yo un cuadro de Cristo, pintaría no un gringo, no de pelo rubio, no de ojos azules, pues pintaría un Cristo sin belleza, como un hombre común de aquel entonces en los judíos. Tendría que averiguar cómo era en los judíos, eran trigueñitos, eran blanquitos, tendría que investigar. Pero aquí nos dice bien claro que no había parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo. ¿Acaso él ha sido como un artista que todas las mujeres corren? ¡Ay, ay, el artista que canta bonito! ¿Acaso fue un futbolista famoso que todos corran? ¡Ay, Cubillas! ¡Ay, Jefferson! ¡Ay, Paolo! ¿Acaso era algo de atractivo en él? ¡Nada! ¿Qué más nos dice? Sin atractivo, para que le deseemos. Y quienes le deseamos, le queremos, le amamos sin rostro, porque no conocemos, a pesar que nos dice que no había nada de atractivo en él, nada de hermosura, sin buen parecer, no podemos hacerle un rostro. Es el pecado más grande de aquellos pintores que por unos cuantos dineros sacaron para que lo luzcan en sus iglesias hoy día. Él no tuvo rostro atractivo. Fue un cholito común y corriente, israelita. De manera que si buscaban un bello, confundieron. Satanás confundió todas estas cosas. Bien, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ojo, ¿qué enfermedades llevó? Que hoy estamos rodeados de esta peste, esta enfermedad. Estamos rodeados cada siglo de pestes. El siglo pasado hubo la peste de la tuberculosis que mató más cantidad que ahorita está matando el COVID. Cada siglo han habido pestes. Y muchos bien que predican que Él, dicen, murió por nuestras enfermedades. Él llevó. Si Él hubiese llevado las enfermedades, no hubiera una enfermedad aquí. No se refiere a hablar de enfermedades. Tenemos que entender, así como tenemos mano derecha y mano izquierda, es mano derecha, mano izquierda. Cuando habla de enfermedades, hay enfermedades humanas y hay enfermedades espirituales. ¿A cuál de las dos? ¿De cuál de las dos llevó mis enfermedades el Señor? Las enfermedades espirituales, el pecado, el ser un idólatra, el ser un borracho, un sinvergüenza. ¿Qué más nos dice acá? Me emociono y discúlpenme con todo corazón. Los amo, no estoy criticando a nadie, pero me emociono cuando leo, porque veo la realidad de la palabra de Dios. Sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa es nuestra enfermedad espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay grupos, por sus llagas hemos sido curados. Salga la enfermedad de este hermanito, fuera enfermedad, porque por las llagas de Cristo fuera. Él no vino como médico,
ni enfermero. Él no vino a curar enfermedades humanas. Hay tantos cristianos que sufrimos enfermedades humanas. Él no vino a curar esas enfermedades. Él vino a curar esas enfermedades espirituales. Un día vamos a hablar de todo tipo de enfermedades espirituales. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de nosotros. Ahí está. Esa es la llaga, esa es la enfermedad que vino a hacer en nosotros. Esto es lo que curó nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado en él. Él llevó la mochila mía de pecado. Hasta que el día que yo creí en él, él me dijo, no tienes pecado. Ya lo llevé tu mochila. Anda derecho desde ahora. Y cada día procuro andar derecho delante de mi amado Maestro. Andemos derechos, hermanos, hermanas. En cada día sin pecado, un pecado menos, aunque sea al mes. Porque los pecados son cientos. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no protestó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Un ser humano lo están matando, y no es culpable de ese pecado, de ese delito, porque hoy no matan por un pecado. Hay tantos que cometen pecados y lo protegen, no lo matan. Hoy matan por delitos, hoy mandan a la cárcel, hasta matan por delitos, mas no por pecados. Pero Cristo no mata por delitos, sino por el pecado que tiene la gente y que adora a quien es Dios y que le sigue adorando. Ese es el pecado que nos lleva a condenación eterna. Esa es la puerta principal del pecado que tenemos que abrir para que salgan los miles de pecados que tenemos en cada uno de nosotros. Pero él, como un cordero, se fue al matadero, no habló, no protestó, no dijo, ¡hey! ¡Soy inocente! ¿Por qué me matan? ¡Soy inocente! Por eso se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está dispuesto a quitar tu pecado. Por más vil que sea tu pecado, Él murió por ese pecado más vil, más horrible que hayas cometido. Pero acércate a Él, a Cristo. Al invisible, no al visible. Acércate al Cristo invisible. A Él dóblale tus rodillas, o a Él agacha tu cabeza y reconoce que has estado sacándole la vuelta al novio que pronto viene a llevarnos. Arrepiéntete y empieza una vida digna delante de Él. Vamos a leer algunos otros pasajes del Nuevo Testamento que corroboran lo que aquí les estoy explicando. Uno de ellos es Lucas, capítulo 24. Todo en concordancia del cumplimiento de lo que hemos leído. Lucas 24, 25 y 26. Lucas 24, 25. ¿Dónde estamos? Acá está. 25 y 6. 25 y 26. ¿Qué nos dice el doctor Lucas? Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eco, aquí está diciendo Cristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que
dijo Isaías, lo que dijo Oseas, ¿ah? Para creer lo que dijeron los profetas acerca de Cristo, que él tenía que ir a sufrir, ¿no? Entonces dice, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él está reconociendo lo que dijo Isaías, que Cristo tenía que sufrir, padecer. Y él está diciendo a los apóstoles. ¿Qué otro versículo tenemos? Vamos a otro versículo que nos ayude a entender los sufrimientos de Cristo ya en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 al 23. ¿Qué dice la santa y linda palabra de Dios? Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cuánto sufrió el Señor por nosotros? Yo ni nacía cuando Él sufrió, pero Él sufrió por mí, porque Él tenía en su libro, estaba mi vida, mi nombre, a pesar que yo no nacía el año 33. Yo nací en 1945, 1915 años más después nací. Pero él, en el 33, él me conocía. Él ya sabía, a pesar que yo no existía, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo, ni mi tatarabuela, ni mi bisabuela, ni nadie, porque en 1000 años y picos yo no recuerdo ni de quiénes son mis ancestros. Pero él me conocía y yo tengo que reconocer y agradecerle que él murió así, padeció por mí y me dejó ejemplo para que siga sus pisadas. ¿Qué significa? Que la vida cristiana se sufre, hermanos. La vida cristiana no es un vacilón. La vida cristiana no es un deporte. La vida cristiana no es ir a ver una película y reírme. La vida cristiana, que es lo que leemos, hay que vivirlo. Y se sufre. Yo he sufrido mucho y sigo sufriendo. Casi todos mis hermanos, sobrinos, casi todos, soy su enemigo para ellos. ¿Sí? Soy enemigo porque ellos dicen que yo estoy equivocado y que ellos están en la razón. Que ellos adoran al verdadero Cristo, el muñequito que tienen ahí en sus iglesias o en su casa. Ellos creen, pero yo creo a la palabra. Yo no lo creo en un hombre, mientras ese hombre no me demuestre con la palabra. Porque bonito es venir a hablarles aquí sin demostrar bíblicamente. A mí me enseñó mi maestro, Jesucristo, y mi maestro, Elio, también fui mi maestro. Me enseñaron que hay que demostrar con la palabra lo que uno habla. Si no, mejor hay que demostrarlo. Estoy demostrando lo que dijo Isaías, el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, por mí, por ti, dejando nuestro ejemplo para que siga las pisadas de mi maestro. Cada pisada que damos, cuando empezamos se sufre mucho, pero cuando ya pasan el 30%, cuando ya pasan años, ya las pisadas ya no son mucho sufrimiento, pero son sufrimiento todavía. La vida cristiana no es
un partido de fútbol. La vida cristiana no es ir a mirar una película y a reírme. La vida cristiana es que tú y yo suframos y vivamos el sufrimiento que Cristo sufrió. Esas son sus pisadas. El cual hizo pecado, el cual no hizo pecado. Él no pecó. Nuestro Dios, Jesucristo, no pecó. Por eso no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Hay dos tipos de engaño o mentira. La que programas y la que lo dices circunstancialmente. La que decimos circunstancialmente, Dios no lo tiene en cuenta. Pero la que mentira que tú planificas, tu papá es el diablo. Ten mucho cuidado. Aquí dice que él no se halló engaño en su boca. De su boca salía verdad, verdad, verdad. Por eso un día él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieren ir al cielo? Sigan mis pisadas. Eso nos dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es por mí. Por eso el gran prodigio posterior que aprendemos que Cristo quiere vivir en nuestros corazones. A su Espíritu Santo tiene que estar también en el interior de nosotros, porque desde allí nos dirige las pisadas auténticas. Y cuando lloramos, cuando sufrimos, porque no es fácil la vida cristiana auténtica, Él nos consuela, Él nos alza un momento y nos ayuda a pasar el fango o la tristeza por cuántos problemas pasaremos en la vida cristiana. Ahí está ayudándonos. Cristo en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. No es unas paredes o iglesias majestuosas que encontramos en todo el mundo de protestantes, de evangélicos, de católicos y de toda religión, de los árabes y de todos los países. Tienen tremendos edificios que construir y le llaman iglesia porque allí vive Dios. Y Dios no quiere vivir allí. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, yo quiero vivir en tu corazón. ¿No sabéis que tú eres mi casa? Que tú eres mi iglesia, tú eres mi templo. ¿No sabéis que el Espíritu Santo, que soy yo, anhela vivir? Y si ya entró a vivir, cuídalo. Porque el que no cuida al templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Yo no quiero que mi Dios me destruya. No quiero. Y cuido este templo. Este es el verdadero templo de Dios. Y tú también, hombre o mujer, quien quiera que seas, rico, pobre, si entregas tu vida a Cristo y llegas al momento en donde tú tienes que entender que ese cuerpo es el templo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, entonces Él, cuando entra en tu vida, Él no entra para dormir, sino para transformar nuestras vidas. No podemos ir al cielo si Él no está en nosotros, dentro de nosotros, transformando día a día nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer. Cada día va transformando ese hombre viejo por un hombre nuevo. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿acaso cuando le maldecían sacaba la lengua? ¿Qué pasa cuando alguien se burla de ti o te maldice? ¿Quieres agarrarle del cuello? Le sacas la lengua y le dices,
¿Cuántos que se llaman cristianos y hacen esto? No puede ser. Hay que ser como Cristo, seguir sus pisadas. Cuando nos maldigan, hagamos como Cristo. No respondamos con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su vida al que juzga justamente, a su Padre. Así nosotros. Si alguien se burla, alguien se ríe de nosotros, porque le hablas de Cristo, de tu Padre, llévalos. Todas las burlas, todas las críticas, llévalos a nuestro Señor Jesucristo. Él pagará conforme al precio. A cada uno conforme su vida que tenga, su modo de pensar. Bien, hasta aquí creo que estamos terminando esta porción, ¿sí? Hasta acá hemos visto 4 puntos importantes que están en las profecías en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo corroboradas. Allá en el Antiguo y en el Nuevo está dice, sí es cierto, todas estas profecías, su genealogía que venía desde Abraham, porque Abraham es el fundador del pueblo de Israel, por eso no viene de Adán, no viene de Eva, él no viene de ellos, desde Abraham y todos los hijos de Abraham, él fue pasando de cada descendiente elegido por Dios. Hemos hablado de que nació de una mujer virgen, no de hombre, no fue necesario, porque por el poder del Espíritu Santo nació. Hemos hablado que nació en Belén y hemos hablado de su sufrimiento en el libro de Isaías. Léanlo por favor, ese libro de Isaías es para meditar mucho y reconocer a nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a terminar agradeciendo al Espíritu Santo. Él les habló. Este modesto servidor solamente habla lo que la palabra me habla, lo que el Espíritu Santo me pone para hablarle a ustedes. Preparémonos a ver las otras profecías en 2 semanas. A la 4ª semana estaremos ya yendo a las profecías de su segunda venida, para que lo miremos y estemos preparados. No vaya a ser que nos quedemos como nuestros hermanos hebreos o judíos o israelitas, que por el pecado lo cegó y no lo reconocieron a Dios, el Mesías que vino del cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, papito lindo querido. Tu verdadero nombre es Jesucristo. 1 de Juan 5:20. Gracias, Espíritu Santo, que vives dentro de mí. Tú también, Señor Jesucristo, vives dentro de mí. Y cada vez me invitas a preparar estas conversaciones, estos mensajes. Pero tú hablas. Tú has hablado con poder esta noche a tu pueblo. Bendícelo. Que se levanten a leer las Sagradas Escrituras, porque ahí tenemos sabiduría para saber cuándo vienes. Te adoro y te alabo. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén y amén.